primera vez que mi abuelita me contó sobre el demonio del campo, me quedé incrédula. Me llamo Rebeca. Desde que tengo memoria, mi abuelita llamada Rosa siempre fue muy cariñosa conmigo. Casi todos los días iba a su casa saliendo de la escuela. Cuando llegaba con ella ya tenía algunos postres que me gustaban, como capirotada y buñuelos. Yo me sentaba en la mesa y me servía un plato lleno de esas delicias. En mi cara se dibujaba una sonrisa. Me gustaba mucho ir a su casa, y no solo por los postres, sino también por su compañía y su amor. Era la abuelita perfecta. La amaba muchísimo. Tenía 11 años, cuando en uno de esos días que estaba en su casa, noté algo raro, algo que no era normal. Ella estaba nerviosa. Le pregunté a mi abuelita qué era lo que sucedía. Ella me contó una historia, tanto sorprendente como poco creíble. Antes de seguir tengo que confesar que yo no era particularmente afín a la iglesia o religión, y mucho menos a leyendas e historias de terror. Volviendo a la historia, ella me platicó lo siguiente. Cuando ella era una niña, salía a jugar con sus amigos a un campo cerca de ahí. Había muchos árboles alrededor, así que hacían columpios en ellos, pero lo que más les gustaba jugar era a las escondidillas. Con esa arboleda, todos los niños se podían esconder muy bien. Un día, mientras jugaban, una de sus amigas salió de su escondite llamándolos a todos. Nadie quería perder el juego, así que nadie salió, pero su amiga dijo algo que los hizo revelar su escondite. «Miren, es un caballo». Todos los niños salieron. Era cierto. La niña estaba tomando al caballo de la pierna. Todos los niños se sorprendieron y se acercaron al caballo, menos mi abuelita y su mejor amiga llamada Carolina. Todos estaban emocionados. Estaban haciendo planes de cómo llevárselo y que se turnarían para cuidarlo. Algo estaba mal. Parece que ningún niño se había percatado de esto. El caballo está muy tranquilo y era muy dócil. Solo mi abuelita y su amiga lo habían notado. Tampoco tenía riendas o cuerdas. ¿Que no tenía dueño? Eso empezaron a decirse mi abuelita y Carolina. El caballo volteó a verlas fijamente. Ellas estaban nerviosas. Las dos salieron corriendo cuando en el hocico del animal se formó una gran sonrisa. Llegaron todas asustadas a la casa de mi bisabuela. Las dos estaban llorando. Mis bisabuelos les preguntaron por qué estaban así. Ellas comenzaron a contar todo. Cuando terminaron la historia, mis bisabuelos comenzaron a reírse. Les dijeron que tal vez lo habían imaginado. Lo que sí debían hacer era ir por el caballo y buscar a su dueño. Ellos no se podían quedar con el animal, no era suyo. Eran aproximadamente las 6 de la tarde. Mi bisabuelo dijo que se quedaran en la casa un momento, en lo que se tranquilizaban. Él iría a donde estaban los niños para recoger el caballo, y por la mañana buscaría al dueño. Cuando mi bisabuelo estaba a punto de salir, uno de mis amigos pasó corriendo por la calle. Todos los adultos salieron de sus casas para ver qué pasaba. Fueron a donde estaba llorando el niño y escucharon lo que dijo. Él les platicó lo que mi abuelita y su amiga habían contado. Después de que las dos corrieron asustadas, todos los niños se pusieron de acuerdo para subirse en el caballo. Eran 12 niños sin mi abuelita y su amiga que ya se habían ido. Se subieron a una roca grande y pusieron al caballo al lado. Uno por uno se fue subiendo. Se subió el primero, después el segundo, luego otro y otro. Algo andaba mal. Ya eran 10 niños los que estaban encima del animal. No podía ser. ¿Cómo es que cabían todos? El niño que estaba platicando esto fue el que se dio cuenta. En ese momento volteó a ver la cara del caballo. El chico quedó petrificado cuando vio que los ojos del caballo estaban completamente rojos y le estaba sonriendo de una manera macabra. El niño jaló al otro que estaba abajo y salieron corriendo. Los que estaban arriba empezaron a gritar cuando el animal empezó a correr y a dar brincos irreales por todo el campo. Los que estaban abajo les gritaban que se bajaran, pero ellos respondían que no podían hacerlo. Era como si estuvieran pegados a ese monstruo. Cuando terminó de contar esto, todos los adultos salieron de inmediato a donde estaban los niños. Cuando llegaron al lugar, vieron que estaba vacío. Comenzaron a buscarlos por todas partes, pero no los encontraban. Mi bisabuelo veía todo el campo de lado a lado. Estaba incrédulo ante tal historia, cuando enfocó su mirada a un árbol. En
En las copas del árbol había algo. Les llamó a todos y fueron a ver. Tuvieron que subir hasta donde se veía ese bulto. Con horror vieron que era el otro niño que no se subió al animal. Cuando lo bajaron le preguntaron qué había pasado. ¿Cómo llegaste hasta ahí? El niño estaba perdido en sus pensamientos. No lloraba, no decía nada. Decidieron llevarlo a su casa. Él vivía un poco más lejos, así que sus padres no habían ido con ellos. Cuando llegaron a su casa, el niño empezó a llorar. Entre sus lamentos platicó que después de que el otro niño le dijo que corriera, él se fue al árbol y comenzó a subirlo. El otro niño se fue corriendo. Él veía cómo ese animal corría de un lado al otro con todos los niños llorando en su lomo. Dijo que cada que esa bestia brincaba se escuchaba una risa maligna. Él comenzó a llorar de forma descontrolada. Esa criatura se detuvo, lo volteó a ver y le sonrió. Se acercó demasiado rápido al árbol y de manera terrorífica e irreal comenzó a treparlo. Quería alcanzarlo. El niño fue subiendo más y más hasta que ya no pudo subir. Ese demonio casi lo alcanzaba. Comenzó a rezar en voz alta. Esa bestia dio un chillido muy fuerte y de un solo salto bajó del árbol. Salió corriendo de ese campo con todos los niños en su lomo. Llorando y suplicando se perdieron en el monte. Unos minutos después llegaron los adultos. Esa historia dejó a todos congelados. De inmediato fueron a buscarlos. Pasaron toda la noche peinando la zona, pero lamentablemente nunca los encontraron. Todos esos niños desaparecieron. Cuando mi abuelita terminó de contar eso, me quedé un poco asustada pero incrédula. La razón por la que me platicaba esa historia es porque su amiga Carolina fue por la mañana y le dijo algo que la descolocó. Dijo que ese animal, ese demonio, había sido visto de nuevo en ese campo baldío. Ella temía por mi seguridad, por eso tenía que advertirme. Yo le pregunté, ¿cómo se llama ese lugar? Ella me respondió, Los Pirules. Me quedé boquiabierta. A mí me gustaba ir a jugar ahí con mis amigos. Me dijo que me alejara de ese lugar. Yo le dije que sí para que no se preocupara. Yo no creí la historia. Pensé que quería cuidarme de algún asaltante o alguien que quisiera hacerme daño. Por eso había inventado eso. Pasaron las semanas y una de mis amigas me dijo que fuéramos a jugar a Los Pirules. Ya había olvidado la historia. Le dije que sí. Llegamos como a las 4 de la tarde. Era un sábado. Estuvimos jugando en los árboles, subiéndolos, imaginando que teníamos una casita del árbol ahí. De repente nos quedamos calladas. Algo se escuchaba. Eran las pisadas de un caballo. Me quedé fría. Me vino a la mente la historia de mi abuelita. El caballo salió de unos árboles. Mi amiga iba a hablar pero la callé. Le dije que no hiciera ningún ruido. Ese caballo se puso en medio del campo e hizo algo terrible. Algo que casi nos hace desmayarnos. Ese animal se paró en sus 2 patas. Estaba buscando algo. Veía por todas partes. Era una escena horrible. Estaba pensando en lo arrepentida que estaba por no hacerle caso a mi abuelita, cuando ese demonio volteó hacia donde estábamos. Comenzó a acercarse en 2 patas hacia nosotros. Empezamos a subir el árbol. Cuando esa criatura llegó a donde estábamos, comenzó a subir el árbol. Cuando vimos eso, comenzamos a llorar y a gritar por ayuda. Estaba muy cerca de nosotras. Ya casi nos tenía. Pero en ese momento, ese demonio volteó para abajo. Ahí estaba mi abuelita y su amiga. El demonio bajó de un salto y se puso enfrente. Ellas sacaron una botella y empezaron a lanzarle lo que tenía dentro. Esa cosa comenzó a gritar, a chillar. Corrió hasta el centro del campo. Mi abuelita me dijo que bajáramos rápido. Nosotras bajamos lo más rápido posible. Cuando llegamos al piso todas salimos corriendo. Escuchábamos cómo ese demonio gritaba. Se escuchaba enojado. Llegamos a la casa. Estábamos agitadas. Mi abuelita le marcó a mi mamá y a la mamá de mi amiga y les dijo que nos quedaríamos a dormir en su casa. Mi amiga y yo estábamos muy asustadas. Estábamos llorando. Mi abuelita nos dio un té amargo. Solo con eso nos tranquilizamos. Después de calmarnos nos empezó a regañar por haber ido allá después de todo lo que me platicó, pero terminó abrazándonos a las 2 y dándole gracias a Dios porque estábamos a salvo. Esa noche mi abuelita, su amiga Carolina, mi amiga y yo dormimos ahí. Nadie quería salir. Ya era muy tarde.
Al día siguiente todas nos fuimos a nuestras casas. Nunca volví a ir a ese lugar, y ahora hago más caso a las historias y leyendas, ya que por algo las cuentan.